Sabéis que comenzamos en Génesis capítulo 2 y vimos más o menos, creo que los primeros 14 versículos. Estuvimos hablando acerca del día de reposo, de cómo Dios descansó de la creación y cómo ese día de reposo era algo que nos ayudaba también a nosotros para entender lo que debe ser el reposo cristiano, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, es decir, que debemos dedicar un día también en nuestra semana para las cosas del Señor, a pesar a veces de los trabajos, que a veces son complicados y a veces hasta algunos no tienen otra alternativa que trabajar un domingo. Pero lo importante es entender que el reposo que encontramos en Cristo es el mejor, ¿no? Y que un día también en el cielo viviremos ya un reposo absoluto, no refiriéndonos a que no vamos a hacer nada, sino que vamos a servir al Señor de una forma perfecta, sin cansarnos y gozándonos siempre, ¿no? Y también hablábamos en cuanto a la ubicación del huerto del Edén, una posible ubicación porque no sabemos exactamente dónde estaba, pero veíamos ahí ese círculo rojo y que veíamos ahí entre esos 4 ríos que el huerto del Edén posiblemente se encontraba ahí en Irak o encima del Golfo Pérsico. Lo que vamos a hacer hoy entonces es seguir adelante y vamos a ver el versículo 15, capítulo 2 y versículo 15. Dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, esta es la primera advertencia que encontramos en la Biblia para el ser humano, porque hasta ahora es todo muy bonito, y de hecho esto también es muy bonito, pero como vamos a ver en un rato, algo sucede aquí que Dios tiene que advertir al ser humano acerca de algo que no estaba bien fuera del huerto del Edén. Entonces vemos ahí cómo después de crear al ser humano, pues lo pone en ese medio ambiente perfecto que había creado para él y para la mujer, digamos que si fuera como un spa completamente natural y perfecto, donde ellos podían disfrutar juntos del matrimonio, también de los animales, de la creación, de todas las frutas y comidas que Dios había preparado para ellos. Entonces era un ambiente muy, muy especial. Pero vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con la naturaleza del ser humano, porque según estos versículos que acabamos de leer, nos encontramos, por ejemplo, que Dios da la facultad al hombre de labrar y de guardar la tierra. Ya algunas veces hemos dicho que el trabajo se le dio al hombre antes de la caída. Así que no digamos que el trabajo es una maldición, aunque a veces, por supuesto, Dios dijo que después de haber caído el ser humano, pues que íbamos a tener que sudar y que trabajar duro para conseguir el pan, etcétera, etcétera. Pero el trabajo en sí no es una maldición. Creo que ya lo hablamos el otro día. Es algo que necesita el ser humano para sentirse ocupado, para sentirse realizado, porque Dios lo dio antes del pecado. Así que, aunque hoy es difícil, el trabajo es algo que lo necesitamos. Así que Dios da al hombre como varón, a la mujer también, pero en este caso, fuerza y protección. El hombre iba a poder cuidar de aquel huerto, iba a mantenerse ocupado y también iba a protegerlo. Dice ahí también que le mandó al hombre. Eso significa que el ser humano tenía una inteligencia completamente diferente a los demás animales. De esto también hablamos ya en las últimas clases, porque el ser humano para nada es un animal tal como lo conocemos nosotros, sino que pertenece a un reino superior. No se le dice a ningún animal que proteja ni que cuide del hombre, pero sí se le dice al ser humano, al hombre y a la mujer, que cuiden, que protejan, que fructifiquen y que gobiernen la tierra, que la sojuzguen. Entonces vemos cómo ahí el hombre tiene una inteligencia superior y una obediencia. Cuando Dios le ordena es porque se espera de él que sea obediente. Y
esa inteligencia es completamente superior al resto de los animales. No sabemos exactamente si esa inteligencia se la dio Dios en el mismo momento de la creación, como suponemos que así es. Formó al hombre completamente maduro y preparado para todo, tanto para procrear como para relacionarse, como para hablar y para entender completamente las órdenes de Dios. También otro verbo que aparece ahí es el que dice podrás. Podrás comer de todo árbol del huerto menos uno. Eso significa que el ser humano también tiene libre albedrío. Y el libre albedrío es lo que causa que el ser humano pueda elegir entre el bien y el mal. ¿De acuerdo? Este es un tema muy complicado y un tema muy amplio que no podemos entrar a ver ahora. Pero cuando Dios crea seres autónomos, como son los ángeles, o son en este caso los seres humanos, que somos seres espirituales, Dios tiene que decidir una cosa. ¿Cómo voy a crear a estos seres? ¿Con libertad de elegir o los creo como autómatas, es decir, como robots, para que me sirvan pero sin voluntad propia? Bueno, ahí está el gran tema del mal en el universo y en el mundo. Si Dios creaba a los ángeles, como Lucero, que fue el ángel que se rebeló, que luego se convierte en el diablo, en Satanás, y crea a Adán y Eva, por ejemplo, también como seres robóticos, sin darles facultad de elegir, y simplemente les pone órdenes en su mente que le digan sirve a Dios, obedece a Dios y ya está. Pero eso no hace que el ser autónomo tenga la libertad de elegir. Y Dios decidió crearlos de otra forma. Dios dijo, voy a crear al ser humano y a los ángeles con libertad de elegir entre lo bueno y lo malo. Y entonces eso lo que causa fue que luego, tanto en la esfera celestial como los ángeles, como también en la esfera humana, en la tierra, pues los seres libres deciden rebelarse contra Dios. Pero claro, esto es un tema bastante amplio, es el tema del libre albedrío, ¿sí? A veces siempre surge la pregunta, ¿por qué Dios creó al ser humano si ya sabía que iba a pecar? Bueno, es que o no lo creaba o lo creaba de esta forma, porque Dios, la voluntad de Dios creemos que es que los seres creados por Él tengan libertad para amarle y para servirle por decisión propia, no como una imposición. No hay nada más bonito que un hijo tuyo venga y te dé un abrazo y te diga papá cuánto te quiero. Y no porque tú le dijiste que lo haga, sino porque sale de su interior. Pues de la misma forma Dios quiere que sus criaturas vengan y le adoren y le den gracias y le abracen, por decirlo así, pero que salga de ellos mismos, de su interior. ¿De qué sirve tener un robot que me abrace porque yo le di una orden de que me abrace? Eso no tiene mérito, no tiene sentimiento. Por eso es importante este tema. También le dice ahí, hablando de comer, que el hombre tenía necesidad también de alimentarse. No solo por necesidad, sino también por disfrutar. La comida es algo que Dios nos dio para disfrutar, pero siempre dentro de un orden. Casi todas las cosas que Dios crea, bueno, casi todas no, todas las que Dios crea son buenas, pero luego tanto el diablo como el ser humano la pervierten. Igual que la comida que es buena, el ser humano la pervierte y podemos acabar en problemas como por ejemplo anorexia, bulimia, comer demasiado, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que Dios crea es bueno, pero debido a nuestras decisiones y a que vivimos en un mundo caído, lo estropeamos. De la misma forma, las uvas que Dios crea son buenas, pero el hombre fabrica el vino y se emborracha, y entonces detrás de todo esto está esa maldad del ser humano de transformar y de distorsionar las cosas buenas que Dios hace, así como lo hace también el diablo. Igual la sexualidad. La sexualidad es algo precioso que Dios creó para el marco del matrimonio, pero ¿cuántos problemas tenemos hoy con la sexualidad porque está distorsionada fuera del matrimonio y cuántos problemas y pecado trae esto a la vida del ser humano?
Entonces, el ser humano necesita alimentarse y Dios lo va a hacer de una forma que va a ser muy grata para él, ¿no? Y luego también dice, puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto, pero menos uno. No sabemos cuál era el árbol, ni sabemos cuál era el fruto de ese árbol. Pero creo que había dicho el otro día que eso es lo de menos. No importaba si era una manzana, si era un melón o si era un racimo de uvas. U otro fruto que no conocemos, posiblemente, no sabemos. El tema era la desobediencia, ¿eh? Entonces, el hombre puede disfrutar de todo menos de una sola cosa. Y eso es lo que se le prohíbe. Porque una persona no puede decidir y tener libre elección si solamente tiene delante cosas buenas. Había algo que Dios no quería que comiesen, y por eso les advierte. Entonces el hombre tiene la posibilidad de morir, aunque no fue creado para ello. No es que Adán y Eva no podían morir. Fueron creados de una forma, digamos, espiritualmente inmortales, pero su cuerpo podía morir en base a estas cosas de las que estamos hablando. De todas formas, fijaos, desde que el hombre peca hasta que muere, Adán, por ejemplo, pasan casi 1000 años. Entonces, imaginaos la perfección de aquellos cuerpos que Dios había creado, que duraban tantos cientos y cientos de años. Y cómo posteriormente el cuerpo humano se va estropeando y empiezan a venir pues todo lo que tiene que ver con enfermedades, con los problemas de distorsiones genéticas, y entonces todo eso va haciendo que el ser humano vaya en picado, teniendo cada vez menos años. Y por supuesto que también es un castigo de Dios que encontramos después más adelante con Noé. Pero el ser humano fue hecho de una forma perfecta. Vamos a hablar algo más después en cuanto a esto. También una cosa importante que encontramos aquí es que en este momento Dios hace un pacto con Adán. Es lo que se conoce como el pacto edénico. Este es el pacto del Edén, donde Dios lo que va a hacer es proveer todas las necesidades físicas y espirituales para el ser humano. Luego hablaremos un poquito más de esto, pero os voy a poner un vídeo muy, muy cortito para que veamos lo que son los pactos de Dios que encontramos a lo largo de las Escrituras. Si has estado cerca de cristianos, probablemente has escuchado esa idea de tener una relación personal con Dios, lo que en la Biblia puede significar muchas cosas, como que Dios sea tu amigo, tu padre o tal vez tu maestro. Pero hay una forma en particular en la que la Biblia habla sobre esta relación y la encuentras por todos lados. Curiosamente, no hablamos mucho sobre ella y es la idea de una asociación con Dios. Una asociación es como trabajar junto a alguien para alcanzar una meta juntos. Cierto, y eso es justamente lo que ves al principio de la Biblia. Dios crea este mundo bueno y lleno de potencial. Luego Dios establece a estas criaturas únicas, los humanos, como sus socios para sacar más y más cosas buenas de todo ese potencial. Pero los humanos no quieren ser socios de Dios, se rebelan y tratan de crear un mundo en sus propios términos. Esta asociación rota es la explicación que da la Biblia sobre por qué estamos atrapados en un mundo de corrupción, de injusticia y de la tragedia de la muerte. No es como si solo uno o dos humanos han abandonado esta relación. En la historia de la Biblia, todos han abandonado la asociación con Dios. Lo que Dios hace es seleccionar un grupo pequeño de personas de entre todas las que hay y hace una nueva asociación con ellos llamada un pacto. En un pacto, Dios hace promesas y luego, a cambio de eso, pide a sus socios que cumplan ciertos compromisos. Muy bien, pues de esta forma lo que vemos es que Dios establece pactos con el ser humano. Hay personas que no creen o que no definen las escrituras en cuanto a pactos ni en cuanto a dispensaciones, épocas diferentes donde Dios trata de una forma diferente con el ser humano, pero los pactos son algo que está ahí. Entonces, en este estudio que vamos a hacer de Génesis del 1 al 11, nos vamos a encontrar con 3 pactos. Luego hay más, está el pacto que Dios hace con David, por ejemplo, el pacto que Dios hace con Israel, etc. Pero los que vamos a ver nosotros,
va a ser en primer lugar el que estamos viendo hoy, que es el pacto edénico, de los versículos 15 al 17, en este capítulo 2. Y este pacto es algo que Dios hace con el hombre y en el cual va a proveerle de todas las necesidades básicas que tanto Adán como su mujer Eva iban a tener en el huerto del Edén. Después, por ejemplo, vamos a ver en Génesis capítulo 3 y versículo 15 que ahí está el pacto adámico, que es un pacto que Dios hace con Adán y dándole la promesa de una redención. Eso significa lo que le llaman algunos expertos el protoevangelio, es decir, en ese versículo 15 del capítulo 3 de Génesis ya nos vamos a encontrar cómo hay una promesa de salvación para toda la humanidad. Y ese es un pacto que Dios va a hacer con Adán. Luego, más adelante, en el capítulo 9, vamos a encontrarnos un pacto que Dios hace con Noé. Después de que viene el diluvio sobre la tierra, entonces Dios hace una promesa a Noé y a toda la humanidad de que nunca más va a traer un diluvio para exterminar a la raza humana. Entonces son diferentes pactos que vamos viendo en las Escrituras. Y este que estamos viendo hoy es un pacto importante porque nos va a mostrar que Dios busca siempre el bienestar de sus criaturas. El pacto prácticamente más importante que podríamos decir, que luego vamos a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento, es el pacto que Dios hace con Israel. Eso era como una especie de contrato, de pacto, de tratado, que un rey hacía con un vasallo. Entonces, como había muchos problemas, mucha violencia, etcétera, en aquella época, lo que hacía el rey era decir, mira, o alguna persona importante era decir, yo, a cambio de que tú me sirvas y de que cumplas esta serie de estatutos, yo te voy a proteger y te voy a dar comida y te voy a dar cobijo. Entonces había muchas personas que se sometían a ciertos señores así porque era la mejor forma de vivir en aquella época. Y de la misma forma vamos a encontrarnos, por ejemplo, en Éxodo 20, cuando Dios da los 10 mandamientos, como esos 10 mandamientos son como el resumen de todo el pacto que Dios hace con Israel. Entonces Dios les dice, si vosotros cumplís todas estas serie de cosas, yo voy a protegeros, os voy a dar prosperidad, bendición va a venir sobre vuestras vidas, nadie os va a conquistar, etcétera, etcétera. Pero vemos cómo una y otra vez, a lo largo de los libros del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue rompiendo el pacto una vez sí y otra también. Y entonces venían las conquistas, venían los exilios, venían las guerras, venía el hambre, venía la falta de prosperidad. Todo es porque Israel rompe el pacto con Dios. Por eso es importante entender esto y luego el nuevo pacto que va a venir con Cristo en el Nuevo Testamento. Por eso es importante entender estas cosas. Vale. Ahora, en ese versículo que leíamos antes, dice ahí que el hombre fue puesto también para que guardase el huerto. Y aquí hay una duda porque la palabra guardar aquí significa custodiar o proteger. Y la pregunta es, ¿acaso había que proteger el huerto? ¿De quién o de qué? Porque si todo lo que Dios había hecho era perfecto, tanto los animales, la creación, y dice que realmente era todo buenísimo, ¿por qué tenía que proteger a Adán el huerto? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Acaso había algo malo? Bueno, por eso os pongo aquí esta imagen de la serpiente, ¿no? Realmente había algo malo y era un ser espiritual que ya había caído, que era Lucero, lo hemos dicho muchas veces, que luego se convierte en el diablo y que viene también a la tierra para tentar al ser humano. Entonces, como vamos a ver luego en el capítulo 3, este ser espiritual quiere que la creación que Dios hace también y la raza humana también desobedezcan a Dios, así como Él lo ha hecho en las esferas celestiales. Entonces, aquí ya nos deja entrever la palabra de Dios que algo malo estaba sucediendo fuera de todo ese marco perfecto de la creación de Dios.
Es necesario que aceptemos esto y que lo veamos así. No sabemos en qué momento se produce la caída de Lucero, no sabemos en qué momento él se lleva consigo a la tercera parte de los ángeles del cielo, que luego se convierten también en ángeles caídos, y encontramos luego esa batalla cósmica del bien y el mal, de Dios contra Satanás. Aunque hay que decir también que no estamos hablando de una guerra que no se sabe quién va a ganar. Dios es el creador, Dios es el soberano, y Satanás y sus demonios son solamente criaturas a las que Dios les permite hacer ciertas cosas. Que esto es también una cosa un poco difícil de entender. ¿Por qué Dios permite el mal en el mundo? Bueno, en primer lugar, porque si tuviese que erradicar el mal del mundo, tendría que llevarnos a todos y terminar con la raza humana. Pero si quisiese también terminar con el mal en las esferas celestiales, que ya es algo que nosotros no podemos entender, tendría también que exterminar a todos esos ángeles caídos. Y Dios no es un Dios que extermina. Dios es un Dios que crea y que da esa libertad de elección. Entonces, en un sentido, si Dios creó a Lucero y a los ángeles con capacidad de elegir, él tampoco puede obligarles a que hagan cosas buenas solamente. Esto es un tema complicado, ya lo he dicho antes, pero por supuesto Satanás tiene elección, tiene poder para decidir cosas, y como es el padre de mentira y como es malo, él va a hacer siempre cosas. Algunos teólogos en cuanto a este tema se pueden ir hacia un lado o hacia el otro, es decir, algunos dicen así como suena, Dios no puede limitar lo que Satanás hace porque le dio libertad de elección. Pero claro, ese es un extremo, pero tampoco podemos irnos al otro extremo, de decir, todo lo malo que tenemos o que experimentamos viene de Dios. Entonces hay que hacer de una forma sabia un equilibrio entre que Dios tiene que permitir, por un lado, a esos seres autónomos tomar decisiones malas, porque los ha creado para que puedan decidir, pero por el otro lado, Él es soberano y solo permite lo que Él considera que tiene que permitir. Y ahí ya no podemos entrar más, porque si no es muy complicado entender el mal que hay en el mundo. No se debe solo a las criaturas humanas, sino también a los seres angélicos, como dice la Biblia, principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo esto son jerarquías de ángeles caídos que están luchando en contra de la voluntad de Dios. Y aunque esto no podemos verlo, es una realidad. Estamos en medio de una batalla espiritual. Pero lo bueno es que la guerra ya está ganada, porque Cristo venció y expuso a todas esas huestes de maldad y venció sobre ellas en la cruz. Entonces ya vemos ahí que Adán en un sentido ya tenía que estar protegiendo el huerto, como si Dios le estuviera diciendo a Adán, cuidado porque las cosas no son tan bonitas como parecen. Y luego vamos a ver cómo en vez de proteger el huerto, dejó que entrase este ser malo y estropease todo. Bueno, cuántas cosas. También otra cosa que tenemos que entender es lo que significa la muerte en la Biblia. Dice ahí, si comes de este árbol, del que yo no quiero que comas, dice, de cierto morirás. Y en la Biblia la muerte significa separación de Dios. Nosotros pensamos en la muerte como eso, el cuerpo se muere, pero sobre todo lo que engloba este término, digamos de forma teológica, es que estamos separados de Dios. Dios crea a Adán y a Eva para que ellos vivan en comunión con Dios. Y la muerte, cuando Él les dice, si desobedecéis vais a morir, la muerte tiene que ver con esa separación de Dios. Dejar el lugar tan especial del huerto del Edén, donde digamos que el cielo y la tierra se juntaban como en una esfera espiritual, aunque este ya sería otro tema, y entonces ellos van a experimentar no solamente lo que es la muerte física, sino lo que es esa separación de Dios.
el perder el contacto íntimo con su Creador. Y eso es algo que cuando Dios se lo dice no se dan cuenta, pero que van a experimentar. De hecho, ese morirás no significa solo una muerte fulminante, porque no fue así. No es que en el momento en el que pecaron, como sucedió como Ananías y Safira en Hechos capítulo 5, ¡pum!, al momento mueren. No, iban a tardar aún cientos de años en morir, pero ya ese germen de la muerte, del pecado, de la desobediencia, de la ruptura con la comunión con Dios, ya comenzaba a hacer mella en sus vidas. Ahora, aquí surge otra pregunta. Si Adán fue creado perfecto, ¿cómo es que podía pecar? Bueno, no intentamos entender estas cosas, pero a veces tenemos que hacernos cierta clase de preguntas, ¿no? Por ejemplo, un ser perfecto, ¿es posible que decida el mal? Pues parece ser que sí, porque la Biblia nos dice que tanto Adán como su mujer fueron creados perfectos. Me acuerdo hace ya bastantes años que después de una reunión del club bíblico, que era la clase de jóvenes que hacíamos, una chica se acercó y me dijo: mira, estoy preocupada porque me está atormentando una pregunta en mi mente. Y me dice: ¿qué pasa si cuando estemos en el cielo volvemos a pecar otra vez? Y le dije yo: ¿y cómo piensas eso? Dice: claro, porque si Adán y Eva fueron creados perfectos y luego pecaron, ¿y si volvemos a repetir otra vez toda la historia en la eternidad? Fue una pregunta realmente imposible de responder en ese momento, ¿no? Porque parece que es algo así, es decir, si yo soy perfecto, si Dios me crea perfecto, ¿cómo voy a desobedecerle? Bueno, es que la perfección no lleva implícito el hecho de, digamos, de la santidad. Me voy a explicar. Después de darle muchas vueltas a esa pregunta, viendo unas cosas, leyendo, etcétera, etcétera, llegué a una conclusión. Adán fue creado perfecto, pero no santo, porque la santidad es un atributo que solo le pertenece a Dios. Entonces, ¿Adán podía pecar? Sí. Era perfecto, pero tenía el poder de decidir o por el bien o por el mal, igual que su esposa. Lucero en el cielo, antes de todo esto, fue creado perfecto, ¿verdad? Dice Isaías 14 y Ezequiel 28, perfecto eras en todos tus caminos. Dice, hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo puede ser? Si era perfecto. Porque la perfección no significa que ese ser no pueda decidir por el mal. Ahora, ¿por qué en el cielo no vamos a poder pecar? Porque no vamos a ser perfectos solamente, sino que vamos a ser santos. Lo que no puede pecar es el ser santo. Entonces, si uno hiciese toda una extrapolación de por qué Dios crea al ser humano, permite que caiga en el pecado, que luego Cristo tenga que morir por ellos, si tú vas uniendo todo esto y lo resumes, la única forma que tenía Dios de crear seres que fueran santos es a través de todo lo que sucedió en la historia que conocemos. Es muy difícil resumir esto, pero solo un ser santo no puede pecar. De hecho, todo esto nos puede llevar, por ejemplo, a Primera de Juan, donde dice que el creyente no puede pecar. Dice, la simiente de Dios no puede pecar. Es decir, nosotros hoy que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que tenemos un nuevo hombre creciendo dentro de nosotros. Es la simiente de Dios, un nuevo hombre que Dios engendra dentro de nosotros. Y como lo engendra Dios, no puede pecar. Y ese hombre es el que va a salir cuando nuestro cuerpo muera, cuando nuestro cuerpo se estropee y cuando seamos glorificados. Es el nuevo ser creado a la imagen de Dios, pero que dice que participa de la naturaleza divina. Entonces, la realidad de esto, aunque suene así feo, es que aunque yo quisiera pecar en el cielo, no podría, porque soy santo. Por supuesto, no voy a querer pecar. Entonces, esta es mi forma de ver el asunto.
Los seres perfectos pueden pecar, pero si un ser ya tiene en su naturaleza la santidad, digamos, imputada de Dios, ya no puede pecar. Y por eso la tranquilidad que uno tiene al saber que en el cielo todo esto que ha pasado en la historia humana, todas las primeras cosas, como dice en Apocalipsis, se quedaron atrás y ahora todo es hecho nuevo. Satanás y sus demonios van a ser echados al lago de fuego y de azufre. Ya nunca más va a haber un tentador. Y aunque lo hubiese, ya no va a poder tentarnos porque no tendremos pecado, ni tendremos nada de concupiscencia a lo cual el diablo pudiese apelar. Así que este plan de Dios que Dios ha creado para hacer criaturas que van a ser uno con Él y con Cristo de una forma espiritual, es algo que nos supera. Entonces, disculpad si me meto en Honduras me refiero a profundidades, no que me voy a Honduras al país. Y yo creo que esa es un poco la respuesta que luego le di a esta chica, ¿no? Entonces, la perfección existe, pero no la santidad. Por eso, con todo esto yo creo que son respuestas que por lo menos nos van a hacer pensar en cuanto a la importancia de la obra de Cristo. Si no fuese por Él, nada de esto se podría llevar a cabo. Ahora, cuando dice ahí también acerca de la muerte, nos vamos a encontrar con 3 tipos de muerte. Primero es la muerte física, que es la muerte del cuerpo. Pero también la Biblia habla de una muerte espiritual. Es decir, cada persona que nace en este mundo nace muerta espiritualmente. ¿Por qué? Porque así como Adán pecó, todos sus hijos, de toda la descendencia de la humanidad, nacen con esa comunicación rota con su Creador. Y después viene la tercera muerte, que es la muerte eterna. Y esa es la que ya tiene que ver con la condenación final. Entonces, te pongo una frase ahí que parece un trabalenguas, pero bueno, es más sencilla de lo que parece. Si yo estoy muerto espiritualmente y muero físicamente, estaré muerto eternamente. Es decir, si yo no creo en Cristo, soy un ser humano que no cree en Dios y fallezco, entonces voy directamente a la condenación eterna. Por eso es tan importante que tomemos en esta tierra, que es la única alternativa que tenemos para decidir en cuanto a la eternidad, que decidamos por Cristo. Porque una vez que nuestros cuerpos mueren y nuestra alma y espíritu vuelven a Dios, ahí ya no hay posibilidad de elegir. Estuve ayer en un entierro católico donde, bueno, el sacerdote hablaba acerca del purgatorio, etcétera, etcétera, y de que había que hacer misas y cosas por los muertos para ayudarles a salir del purgatorio y para que no sufran más. Y este año justamente pues se van a conceder también lo que son las indulgencias plenarias. Bueno, toda una serie de cosas que no están en las Escrituras. Pero nosotros, una vez que fallecemos y vamos a la eternidad, ya no podemos decidir, ni otros pueden decidir por nosotros. Así que tengamos esto en cuenta. Mientras estamos vivos, tenemos la posibilidad de creer en Cristo, pero una vez que morimos, ni nosotros ni nadie nos pueden quitar de allí. Ahora, vamos al versículo 18 del capítulo 2. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Es un versículo que casi conocemos de memoria, me parece, donde ahí siempre hablamos acerca del hombre, ¿no? Que no es bueno, que el ser humano es importante que viva en matrimonio. Aunque aquí, lógicamente, no es que esto esté en contra de la soltería, porque hay personas a las que Dios quiere que estén solteros. Hay personas que son solteras toda su vida y que son realmente felices, ¿no? Porque Dios les ha llamado a eso. Pero en general, este llamado es porque Dios quiere establecer aquí lo que va a ser la familia, como la base de la sociedad. Por eso dice que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno significa incompleto, que está sin terminar.
Así que a los hombres, si nos falta la mujer, aunque a veces bromeamos con estas cosas, no estamos completos. Nos falta, igual que a la mujer, le falta el hombre para estar completa. Y ahí cuando se refiere al hombre, aunque por supuesto está hablando de Adán y del varón, también se refiere a la humanidad en general. Porque Dios no nos creó para estar solos, no nos creó para vivir en soledad, nos creó para vivir acompañados, para estar en familia, para hablar, para comunicarnos, para gozar, para disfrutar unos con otros. Y de hecho Dios mismo es uno, pero son tres. Es decir, nosotros no podemos entrar ahí dentro de ese seno trinitario, pero Dios es tres personas. Si Él mismo, por decirlo así, tiene la necesidad de relacionarse, por eso crea al hombre a su imagen y semejanza, es decir, de una forma que el hombre necesita otro para complementarse y necesita a otros para socializar. Y luego dice una ayuda idónea. Y esa palabra es muy bonita porque significa la contraparte. Es una palabra que significa el otro que está enfrente. Y fíjate, si llevamos esto todavía más al terreno cristológico, nos vamos a encontrar con que en en Juan 1:1, donde dice en el principio era el verbo, es decir, Cristo. Y dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando ahí dice que Cristo, que el Hijo de Dios era con Dios, es literalmente esta palabra. Dice que, porque es la palabra griega pros, que significa estar frente a frente. Lo que está diciendo es que el Hijo de Dios estaba cara a cara en intimidad perfecta con el Padre, igual que estaba con el Espíritu Santo. Pero hablando de Cristo es el cara a cara, es la contraparte. Y cuando Dios crea al hombre varón, está incompleto porque si lo quiere crear a imagen suya y a semejanza suya, necesita otro enfrente para verse, para complementarse, para amarse. Fíjate cómo la profundidad de la palabra de Dios nos lleva a cosas como estas. Un hombre solo le falta la contraparte, le falta el otro, le falta lo que a veces decimos la media naranja. Nos falta la otra mitad. Y eso es lo que se refiere aquí con este versículo en Génesis. El hombre está creado para vivir y para ser uno con otro. Porque ni el hombre solo ni la mujer solo pueden transmitir la grandeza de Dios. Necesitamos a los dos siendo uno para poder transmitir en miniatura, por decirlo así, la grandeza y la gloria de Dios. De hecho, hay, por ejemplo, algunos versículos que nos hablan en cuanto a lo importante que es ser dos y no ser uno solo, estar en soledad. Eclesiastés 4, del 9 al 12, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces Eclesiastés, Salomón aquí, el Cohelet, el predicador, no sabemos en qué estaba pensando, pero si estaba pensando en Génesis o no, pero lo que está diciendo es que qué importante es tener compañía para todas las cosas, para trabajar, para la sexualidad, para los enemigos, para un montón de cosas nos necesitamos los unos a los otros. Y al final también, cuando uno piensa en la Iglesia, ¿qué es la Iglesia sino una sociedad espiritual, una comunidad, una familia donde nos necesitamos unos a otros, donde nos bendecimos unos a otros y donde nos vamos edificando unos a otros, como dice Pedro, creo que es, como casa espiritual y sacerdocio santo. Dice que somos piedras vivas, Cristo la cabeza y nosotros como esos miembros del cuerpo
que están trabajando de una forma coordinada. Por eso que Dios nos ha creado así, no como llaneros solitarios, sino para vivir en comunidad. Vamos a seguir con el versículo 19 y 20. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Así que aquí nos encontramos con que Dios dice que el hombre no debe estar solo, le falta alguien muy importante, pero sin embargo hace los animales y parece que pasa el tiempo y Adán no encuentra esa ayuda tan especial. Ahora, aquí nos encontramos con una aparente contradicción. Vale, cuando el domingo predicaba y decía que en la Biblia no hay contradicción alguna, es verdad, pero hay muchas aparentes contradicciones. Es decir, ¿cuántas veces estás leyendo algo y no te cuadra con otro texto? O parece que está diciendo lo contrario de lo que dice en otra parte de las Escrituras. Entonces, en la Biblia es verdad, no hay contradicciones, pero hay textos complicados que a veces parece que nos hacen pensar que Dios se contradice. Uno, por ejemplo, es el orden que encontramos aquí en estos versículos. En Génesis capítulo 1 se nos dice que el orden de creación es que primero Dios hace los animales, después crea al hombre y a la mujer juntos. Pero en este capítulo 2 resulta que dice, como acabamos de leer, que crea al hombre y que después forma de la tierra a todos los animales y después crea a la mujer. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Algunos dicen, ¿ves? La Biblia, todos son contradicciones. El escritor de Génesis no tenía claro cómo fueron las cosas. Así que esto no es palabra de Dios porque tiene errores y la Biblia es yerra, es decir, no es inerrante. Pero claro, tenemos que estudiar estas cosas. Entonces, tenemos que entender una cosa. El capítulo 1 de Génesis tiene un orden cronológico general. Es decir, nos da el orden tal como fueron las cosas, pero de una forma a vuelo de pájaro. Pero el capítulo 2 de Génesis no sigue un orden cronológico, sino que es una descripción acronológica, es decir, que no tiene el orden del tiempo como sí aparece en Génesis 1. Y además es más específico. Entonces, lo que hace el capítulo 2 es enfocarse en algunos detalles del capítulo 1 y explicarlos. ¿Vale? Porque si no, por supuesto, no tienen sentido. Si empezamos a discutir de por qué Génesis 1 dice que fue antes y Génesis 2 dice que fue después, tenemos que entender eso, porque si no, no coinciden las cosas. Entonces, en el capítulo 1 vemos desde lejos, como con unos prismáticos, vemos cómo Dios hizo las cosas. Pero en el capítulo 2 ya lo vemos más de cerca, como si nos acercáramos y Dios dice, mira cómo crea al hombre en el capítulo 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen, vale. Pero en el capítulo 2 nos explica cómo fue el hombre, cómo luego crea a la mujer, vale. Y de la misma forma otras cosas. No es que crea los animales después del hombre, los crea primero. Pero en el capítulo 2 todo lo que se está hablando ahí tiene que verse en relación con el ser humano. ¿De acuerdo? Esto es para entender un poquito y no creer que la palabra de Dios pues que se contradice, ¿sí? Vale, de esta forma un poquito nos quitamos de encima esta contradicción, ¿vale? Me acuerdo cuando iba a la escuela dominical de niño y cuando llegaba el día 6 de enero, que era el Día de Reyes, creo, daban los premios de estar todo el año anterior yendo a la escuela dominical. Entonces, si tú asistías siempre, te daban premios y muchas veces eran libros. Y aún tengo aquí, que lo tengo allá en la biblioteca, un libro que es un buen tocho de libro y que se titula
Diccionario de aparentes contradicciones bíblicas. Y claro, yo con 12 años, cuando me regalaron ese libro dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué mentalidad o qué? Es decir, el profesor, ¿cómo se le ocurre regalar estos libros teológicos a los niños? Bueno, sin embargo, es una bendición hoy tener ese libro, ¿eh? Entonces, deberíamos también, cuando tenemos dudas, recurrir a toda esta serie de recursos que tenemos, y hoy hay muchas cosas que te pueden explicar los escritores cristianos en cuanto a la Biblia. Por eso que os animo a estudiar la Biblia. Ahora, nos encontramos entonces en estos versículos que hemos leído cómo Adán pone nombre a los animales. Cuando pensamos en esto, pensamos que de alguna forma Dios trae a los animales a Adán, no sabemos si de una forma milagrosa o cómo fue, o poniendo en ellos una especie de instinto de que tenían que ir hacia Adán, no sabemos cómo fue. Pero de la misma forma también que, por ejemplo, si piensas en Noé y en el arca de Noé, dice que Dios fue trayendo a los animales para que entrasen al arca. ¿Cómo hace un animal para hacer algo así? Bueno, Dios está actuando ahí. Sea como fuere, Dios trae a los animales y Adán comienza a ponerles nombre a cada uno de ellos. Pero no un nombre inventado, sino un nombre que define el carácter y la esencia de ese animal. No es que, por ejemplo, te dicen, a ver, hay un animal nuevo que se acaba de descubrir. ¿Cómo le llamas? Y tú dices, pues piluco. Yo qué sé, me acaba de salir. ¿Por qué? No. Tiene que ser un nombre que tenga en cuenta el carácter de ese animal, sus instintos, su forma de ser. Es decir, que Adán tuvo que investigar y conocer de alguna forma cómo era ese animal para ponerle el nombre exacto que tenía que definir ese animal. Por ejemplo, la palabra perro en hebreo se dice keleb. Keleb es de donde viene luego el nombre propio Caleb, que Caleb también algunos dicen que puede significar perro, porque Caleb es muy parecido. Ahora, perro en hebreo se dice keleb. La primera parte, que es que, significa todo, y la palabra lev en hebreo significa corazón. Entonces, en hebreo a un perro se le llama keleb, que significa todo corazón. ¿Por qué? Porque la esencia misma de un perro es su fidelidad. Por eso se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, porque nunca lo abandona, porque siempre está ahí. Y posiblemente este nombre viene de Adán, nombre que se fue pasando a través de las generaciones. Entonces, Dios vio al perro y dice, este tiene que llamarse Keleb, porque es todo corazón. Y así fue poniendo un nombre a cada animal según las características de ese animal. Y también para los judíos los nombres son muy importantes. Si te das cuenta, cuando Dios va a hacer una obra especial en la vida de alguien, le cambia el nombre. No solamente que los judíos ponían el nombre de acuerdo a cómo era el niño. Por ejemplo, me acuerdo ahora de algún nombre, no me acuerdo el nombre, pero algún personaje que nació en Génesis y como resulta que su madre tuvo una brecha muy grande cuando nació, pues le llamaron ¿qué brecha te has abierto? Para nosotros es impensable llamarle así a un niño, pero antes el nombre se le ponía de acuerdo a lo que rodeaba la vida de ese niño. Igual que a Jacob, ¿por qué se le llama Jacob? Porque eso significa suplantador. ¿Por qué se le llamó así? Porque cuando nació venía aferrado del tobillo de su hermano. Entonces, los nombres para los hebreos y para los judíos tienen que ver con todo el trasfondo de la vida, y no es simplemente que yo le llamo a Abraham a mi hijo porque le llamo a Abraham, sino que le llamo algo por lo que es. Y por eso os decía que cuando Dios le cambia el nombre a una persona, por ejemplo, a Jacob le dice ahora te vas a llamar Israel. Y entonces ya no vas a ser
ese hombre tachado como mentiroso, sino que vas a ser alguien a quien Dios va a bendecir. De la misma forma, a Abraham, por ejemplo, primero se llamaba Abram y luego le añade una H al nombre y es Abraham. Y si tú estudias eso, significa que la H, que es del tetragramatón hebreo de Yahvé, lo que Dios quiere hacer es decirle a Abraham, hasta ahora vivías sin la H de mi persona, pero yo quiero que ahora, a partir de ahora, y con las promesas que yo te voy a dar en cuanto a tu descendencia, quiero que lleves también la H mía, Abraham, es decir, ahora llevas en tu propia vida parte del nombre de Dios. Fijaos, ¿no? Y así hacía Dios con toda esta serie de nombres. Así que cuando Adán pone nombre a los animales, resumiendo, es de esa forma, conociendo su corazón, conociendo sus características. ¿De acuerdo? Y Dios le pone nombre solo a Adán. Vemos que Dios no le pone nombre a ningún animal. Solo se lo pone a Adán y a su mujer, porque puedes ver luego en el capítulo 5 que tanto a Adán como a la mujer, a los dos les llama Adán. Es curioso esto. Va a ser luego en el capítulo 5 cuando cuando Adán le va a llamar a su mujer Eva. Eva no es el nombre que le puso Dios a la mujer. Eso se lo puso Adán a su mujer después de pecar. Porque ya, fíjate, cómo esa unidad tan preciosa que tenían se rompió también entre su matrimonio. Y ya ahora ya se llamaban diferente, ya no eran Adán, ya no eran varón y varona, ahora eran Adán por un lado y Eva por el otro. Eso lo hemos de ver. Por eso Dios le pone nombre solo a Adán, y a la mujer, a los dos les llama Adán, pero Adán le pone nombre a los animales, porque el que pone el nombre es superior al otro. ¿De acuerdo? Aquí no estoy diciendo que cuando Adán le llama a Eva por ese nombre es que Adán es superior, no estoy diciendo eso. Pero Dios pone nombre al hombre y a la mujer, y el hombre y la mujer ponen nombre a los animales, porque están por debajo de ellos. Ahora, ¿qué pasa en medio de todo esto? Cuando Adán empieza a ver los animales, a ponerles nombre, a estudiar su vida, a investigarlos, se da cuenta que él no tiene pareja. No había ningún animal que le sirviese a él y que fuese como él. Y es por eso que Dios dice, Adán, aún no terminé contigo. Te falta la obra maestra. ¿Por qué decimos la obra maestra? Porque si realmente Dios fue haciendo primero lo menos importante y después lo más importante, y comenzó con el agua, con el cielo y la tierra, con la hierba, luego con los animales, con los animales del mar, luego los animales de la tierra, luego llega a Adán, pero por último hacia Eva, como diciendo, la obra cumbre de Dios es la mujer. No, los dos son importantes, no es uno más que otro. Y no es que a Adán le salió mal y entonces dice, no, aquí a Adán me salió un churro, voy a hacer algo mejor y entonces hizo a Eva. No, los dos son importantes. Pero realmente Eva fue la obra final de Dios en cuanto al ser humano, pero complementaba a Adán. Y por eso es muy importante el tema de los animales, y a lo largo de las Escrituras Dios habla de los animales, por ejemplo, en el libro de Jonás. Dios mismo está preocupado porque hay muchos animales que se pueden perder, en el sentido de perder su vida, y que hay que tener misericordia de ellos. Eso lo puedes leer en el libro de Jonás. Pero la prioridad que yo debo tener en mi vida es mi pareja, no es mi mascota. Es verdad que las personas que tienen animales en casa y mascotas son casi como miembros de la familia, y uno los quiere y llora cuando se mueren. Pero la prioridad tiene que estar en la pareja. No puedes amar más a tu mascota que a tu pareja. Entonces, bueno, aunque este tema a lo mejor los que aman mucho a los animales podrían estar en desacuerdo conmigo,
pero una cosa es un ser humano y otra cosa es un animal, por muy precioso e inteligente que sea. Vale, vamos a seguir, porque ahora viene el versículo 21 y 22. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Así que ahí encontramos por primera vez la anestesia, por decir así. Ese sueño profundo en el que Adán cayó no fue otra cosa sino que algo que Dios produjo, como si fuese la primera operación quirúrgica de la historia, en la que Adán cae en un sueño profundo para que la cirugía que Dios iba a hacer no le doliese. Aunque uno se puede preguntar, pero si era perfecto, ¿dolía, no dolía? Bueno, lo que dice ahí es que él entró en un sueño profundo y por algo fue. Entonces, ahí nos encontramos también algo muy importante, que es que dice la Biblia que Dios saca del hombre una costilla. Y la costilla es algo que tiene carne y que tiene hueso. Y es algo que se va a repetir a lo largo de las Escrituras. Para los judíos, cuando se habla de un ser humano o cuando se habla de alguien que es de tu propia naturaleza, lo dicen diciendo tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto lo puedes encontrar, por ejemplo, cuando Labán recibe a Jacob, que es su familiar, y le dice eso, eres hueso de mis huesos, carne de mi carne, es decir, eres familiar íntimo mío. Hasta Jesús dice algo parecido cuando resucita, y dice, mirad que yo mismo soy, no soy un fantasma, sino que tengo carne y huesos, es decir, soy un ser humano. Entonces, aquí entramos en otro debate, que no vamos a entrar, pero algunos dicen, ¿qué es eso de la costilla? ¿Realmente fue una costilla? Bueno, no sabemos exactamente lo que fue, porque hasta algunos dicen que esto tenía que ver con la parte de los genitales de Adán, y que de ahí hacia la mujer. Pero es que no sabemos cómo pudo ser. Aquí lo único que se nos dice es, tomó una de sus costillas, de su costado, algo de hueso con carne, y luego cerró ese sitio poniendo carne de nuevo ahí en su lugar. Es como cuando un médico necesita sacar piel o sacar hueso de alguna parte del cuerpo para ponerlo en otro sitio. Pues algo así es lo que hizo Dios. Él quería la esencia del ser humano y entonces lo saca de Adán sacando carne y hueso, pero si fue una costilla o fue otra parte del cuerpo, como dicen algunos eruditos, que en Adán era como si ya Dios pusiese los dos sexos, el hombre y la mujer, y luego sacase el sexo de la mujer para hacer la mujer. Pero eso ya nosotros no sabemos cómo pudo ser. Sea como fuere, el tema es que de Adán sale la mujer. Y de hecho dice así Efesios 5, 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Te das cuenta lo que dice? Como ese misterio que hay entre Cristo y su esposa, la Iglesia, también formamos parte de su carne y de sus huesos. Es una forma de decir que somos esencia, que debemos ser uno con Él. Así que aquí encontramos estas cosas y no podemos pararnos más. Ahora, hay aquí algo también interesante. Si ves esa foto vas a ver cómo el primer Adán lo encontramos en un huerto y cómo el segundo Adán, que es Cristo, lo encontramos en otro huerto. El primer Adán peca en un huerto, pero el segundo Adán, que es Cristo, arregla ese problema de pecado en un huerto. Son cosas curiosas, pero podríamos decir, por supuesto, que el primer Adán es un tipo de Cristo, así como Cristo es un antitipo de Adán, etc.
Es decir, hay muchas cosas que se conectan en la Escritura, pero es muy importante lo siguiente. ¿Por qué la mujer no fue hecha de la tierra? Porque para hacer a Adán, Dios tomó tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y nació Adán. ¿Por qué no hizo lo mismo con Eva? Bueno, esto es muy importante. ¿Sabéis por qué? Porque Eva tenía que salir de Adán. Si no, hubieran sido dos creaciones independientes. ¿Qué pasa si hubieran sido dos creaciones independientes? Que entonces la raza humana no saldría de una sola persona. Esto habría que estudiarlo con detenimiento, ¿eh? Pero Adán tenía que ser formado de la tierra y Eva tenía que salir de Adán. Porque luego en el Nuevo Testamento te vas a encontrar esta frase que dice: en Adán todos mueren. En Adán. ¿Por qué? Porque como todos estábamos, digamos así, en los lomos de Adán o dentro de lo que luego iba a ser la descendencia de Adán, todos estábamos incluidos ahí. Los hijos de la generación, los hijos, otra generación, y al final llegamos a nosotros. Todos venimos de ese primer hombre. Entonces, si Cristo muere una sola vez por el ser humano, al morir está muriendo por todos. Si Adán y Eva fuesen dos creaciones independientes, Jesús tendría que haber muerto primero por uno y después por otro. Esto es un problema, es decir, es una cosa teológica que es difícil de meterse ahora a este tema, pero es muy importante, ¿vale? La mujer tenía que salir de Adán, ¿vale? Por eso Dios la hace y la saca de Adán, porque si no, todo lo demás no podría haberse dado como Dios tenía pensado. En 1 Corintios 15, 21 y 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es por un hombre, no dice un hombre y una mujer, fue un ser, también por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, este es un tema importante. Por eso toda la humanidad tiene que salir del mismo Adán. Porque luego Cristo, muriendo por uno, muere por todos. Ese es el tema. Y bueno, habría muchas cosas ahí para decir, pero se nos va yendo el tiempo. Entonces, Adán es hecho antes que su mujer. Pero esto tiene que ver con orden, no con superioridad. ¿De acuerdo? No es que si Adán fue creado primero, es superior a Eva. No, no, no. Es porque Dios tiene que poner un orden, ¿vale? Porque tenía que crear a uno y después a otro, pero no son el uno superior al otro. Mira cómo dice, por ejemplo, este versículo de Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Mira, por eso pongo esta imagen aquí del vaquero protegiendo a su mujer. Mira, este versículo se ha malentendido tanto que llegamos a decir a nuestra mujer: tú sométete, que yo soy tu cabeza. Bueno, yo no se lo dije nunca a Paula, sino a lo mejor pues ya se termina lo nuestro. Pero a veces se dice bromeando y a veces hasta hay gente que igual lo piensa realmente. Es decir, como dijo uno, ¿no? El hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello, que lo lleva para donde quiere. El tema es lo que significa la palabra cabeza en el griego, que es por eso que tenemos un montón de malos entendidos doctrinales y usamos este versículo como: yo soy la cabeza, aquí mando yo y tú te sometes, porque lo dice la Biblia. Mira, la palabra kefalé en griego puede significar tres cosas. Primero, una cabeza humana como la nuestra. Puede significar un jefe que está por encima de otro, que ahí es donde usamos mal esa palabra. O puede significar los escudos humanos, que eran los soldados que cuando iban a conquistar una ciudad iban delante del pelotón para
entregar sus vidas en favor de sus congéneres. Entonces, cuando esta palabra se usa aquí y se dice que el marido es cabeza de la mujer, no se dice porque es una cabeza, ni porque es el jefe de la mujer, sino porque es quien se pone delante de la mujer para protegerla de lo que pueda suceder. Entonces es todo lo contrario a cómo usamos este versículo. Que el hombre es cabeza del hogar no significa que es el superior, el jefe y el machista. No, es el que es capaz de entregar su vida por amor, por causa de su mujer, humillarse si hace falta, protegerla de las cosas que le pueden hacer daño y tratarla como un vaso frágil. Ese es el significado de la palabra que falé. Yo me sorprendía cuando estudiaba esto. Entonces, queridos hermanos, a partir de hoy, que no se entere ninguna mujer de esto, ¿vale? Porque si no nos va a decir, ¿ves? Ahora lo que tienes que hacer es protegerme, cuidarme. Bueno, pues de ahí viene el término. Por eso dice que Cristo como cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, porque Cristo murió en la cruz y no le importó dar su vida para proteger y para salvar a su esposa. Y nosotros de la misma forma somos cabeza del hogar para hacer eso, para hacer eso mismo. Por eso os digo que la Biblia es una maravilla cuando la entendemos. Y si no entendemos lo que quiere decir la palabra, y si no hacemos una buena exégesis del texto, no podemos luego hacer una buena hermenéutica y aplicarlo a nuestra vida como tiene que ser. Ahora, mira qué cosa tan bonita también, aunque esto puede sonar así un poquito así como algo que no tiene razón de ser, pero así como del costado de Adán sale la mujer, del costado de Cristo, dicen algunos, es como si ahí Dios está en la persona de Cristo entregando su vida y dejando, como en ese profundo sueño de la muerte, que el costado sea abierto para que salga la Iglesia. Porque Cristo murió para preparar para sí un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que le ame. Entonces, esta imagen para mí también es muy bonita. Parece alegórica, pero se puede usar. En un huerto, el primer Adán pecando, en un huerto, el segundo Adán restaurando la comunión con Dios y dejando también que su costado se abra para dar su vida por su futura esposa. Cosas muy bonitas. Y ya para ir terminando, dice el versículo 23 y 24, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tengo tantas cosas que decir que, tengo que terminar en 5 minutos. Pensé que me iba a llevar menos tiempo. Pero ahí encontramos también algo muy importante, que es esa institución del matrimonio que Dios tiene. Y fíjate en el orden del matrimonio. Primero, dejar padre y madre, es decir, autonomía. Hacer una familia, buscar un hogar, una nueva vivienda. Segundo, unirse legalmente a la mujer. Eso es el matrimonio. Y tercero, ser una sola carne. Tener sexualidad. Vale, primero, preparas las cosas para casarte. Segundo, te casas legalmente. Y tercero, tienes sexualidad. Este es el orden de Dios. Y entre un hombre y una mujer. Pero fíjate cómo la sociedad ha estropeado esto y cómo las personas hoy comienzan al revés, teniendo sexualidad. Esto trae embarazos no deseados, problemas psicológicos, abortos. Luego la pareja a veces tiene que volver a su casa para vivir con sus padres porque son jóvenes, porque no pueden salir adelante en la vida y ya algunos ya ni se casan.
¿Os dais cuenta de este tema? Cuando invertimos el orden de lo que Dios quiere, toda la familia se desmorona y la vida se complica. Y si siguiéramos el orden de Dios, preparar las cosas, usar nuestra mente como Dios nos la dio, preparar un futuro hogar, buscar aquello, el trabajo que necesito, luego casarme legalmente y luego sí, por fin, disfrutar de la sexualidad que Dios nos dio, porque voy a tener delante a una persona que se ha comprometido para amarme y que ha tenido un compromiso de vivir conmigo el resto de mi vida. No son relaciones esporádicas para tener sexo. Eso no es lo que Dios quiso. Es tener enfrente al hombre o a la mujer de tu vida, que va a estar en intimidad contigo y va a tener una unidad física, una unidad anímica, una unidad espiritual. Qué importante es esto, ¿eh? Y ahí cuando dice hombre es la palabra hebrea ish y la mujer es la palabra hebrea isha, ¿sí? Así que fíjate cómo de la misma palabra ish sale isha. Esto también pasa, por ejemplo, en español si usamos estos términos que ya no usamos tanto, varón, varona, pero hoy nadie le llama varona a una mujer. En inglés sigue todavía esto, por ejemplo, es man, hombre, y es woman, mujer, se le añade el gu. En otros idiomas también sucede esto, ¿eh? Entonces, ¿por qué pongo aquí acerca del lenguaje inclusivo y el feminismo? Porque el masculino siempre fue el genérico para hablar de toda la humanidad. Y ahora, debido a todas las protestas que hay en cuanto a que no, el hombre masculino es una cosa y la mujer femenina es otra, y hay que hablar a cada uno como hay que hablar. Eso es una forma de estropear el orden de creación de Dios. Porque fíjate, a los dos les llamó Adán, porque primero creó al hombre y después a la mujer. Primero era varón y después era varona. Tú fíjate, hoy decir esto sería casi aberrante para la sociedad. ¿Cómo vas a defender eso? Yo soy una mujer y a mí no me tienen que llamar con el nombre de un hombre, ni que sea una modificación ni un añadido del hombre. Yo quiero independencia. Y de hecho estamos luchando por tonterías. Porque ¿cuál es el problema de usar el masculino gramatical para incluir a los dos? Porque esto todo es un orden de creación. Y siempre ha sido así, pero intentamos destruir la familia poniendo una pareja que no es la que Dios quiso, e intentamos destruir hasta el lenguaje y nuestra forma de hablar, destruyendo el original de Dios. Por eso es importante todas estas cosas. Yo entiendo que una mujer quiere sus derechos y quiere que se la respete como se la respeta a un hombre, por supuesto, y nosotros debemos defender eso como cristianos, pero no a costa de ir en contra de la naturaleza o en contra del orden que Dios puso. Y dice el versículo del capítulo 2, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué bonito el hecho de que no tenían nada de qué avergonzarse. De hecho, si yo hubiera puesto aquí una imagen de un hombre y una mujer desnudos, pues realmente molestaría. ¿Pero por qué nos molesta? Porque la desnudez, debido al pecado, ha pasado a ser algo que es malo. Pero en su origen, un hombre y una mujer desnudos era algo precioso, porque eso es lo que Dios quería, la intimidad, el verse, el desearse, la sexualidad, sin miedo, sin vergüenza, sin complejos. Pero cuánto ha cambiado la historia, ¿verdad? Como vamos a ver el próximo día. Porque el hombre y la mujer decidieron buscar para sí mismos algo que Dios no quería. Y con este capítulo lo que terminamos es entendiendo que la familia se instituye como la base de la sociedad. Por eso, dejar padre y madre, unirse en matrimonio y ser una sola carne. Por eso que os decía al principio de este estudio,
Los capítulos 1, 2 y 3 de Génesis son muy, pero muy importantes, tanto a nivel teológico como a nivel de todo lo que tiene que ver con la sociedad. Si rompemos este plan de Dios, el mal es para nosotros. No es que estamos haciendo daño a Dios solamente, es que estamos haciendo daño a la sociedad, a la familia, a los hijos. Entonces, si seguimos los patrones que nos marca la palabra de Dios, vamos a ser mucho más felices que si decidimos nosotros inventarnos cosas que no son buenas para nosotros.